de piel y tegumentos, sino también defendernos a través del sistema inmunológico que está asociado al sistema linfático de muchísimos agentes externos, no solamente infecciosos, sino también inflamatorios, y forma parte también del sistema de reparación, del sistema inflamatorio. Y acá vemos cómo se distribuye en todo el organismo, ¿sí? Vemos que hay áreas muy extensas de drenaje, tanto en miembros inferiores como en miembros superiores, como en la cabeza. Recordemos que las áreas de drenaje en la cabeza suelen drenar hacia las amígdalas, suelen drenar hacia los ganglios cervicales. En el caso de los miembros superiores, por supuesto las axilas como grandes focos de drenaje, que también drenan las mamas. En el caso de los miembros inferiores, el periné y la región perianal, los ganglios inguinales, ¿sí? Y recordar que el vaso, que es un órgano linfático secundario o periférico, se considera de alguna manera como un ganglio gigante. Ahora ya vamos a ver cómo funciona y cómo está constituido. Y el timo, que también forma parte de este sistema, fundamentalmente favoreciendo el desarrollo de los linfocitos T, ¿sí? De ahí viene el nombre del linfocito T. Vamos a recordar un poco la constitución anatómica de los ganglios, ¿sí? Los ganglios, recuerden que tienen una cápsula, tienen una médula. En la médula acceden las arterias, también a partir de la médula son eferentes las venas. Dentro de las arterias, dentro de la médula también están los vasos aferentes linfáticos, y el ganglio está ordenado, se ordena histológicamente en una corteza, ¿sí? En una corteza. La corteza a su vez tiene dos partes, la externa y la interna, y dentro de esta corteza están, por ejemplo, los famosos centros germinales, que son los centros germinales en donde se desarrollan los linfocitos B, y donde los linfocitos B entran en contacto con los antígenos, son expuestos a los antígenos justamente que acceden al ganglio a través del linfático aferente, ¿sí? Recordemos al vaso, ¿sí? El vaso sanguíneo, que tiene una pulpa roja y tiene una pulpa blanca, ¿sí? La pulpa roja que está acá, que tiene más que ver con los sinusoides y el sistema retículo endotelial. Los sinusoides del vaso son los que de alguna manera se encargan junto al sistema retículo endotelial de limpiar la sangre de glóbulos rojos senescentes, por ejemplo, y de exponer o de favorecer la exposición de antígenos al sistema retículo endotelial. Y la pulpa blanca, ¿sí? Que está acá, ¿sí? Donde está la arteria, fundamentalmente la arteria esplénica. La pulpa blanca es donde se desarrolla también, hay centros germinales parecidos a lo del ganglio, por eso decimos que el vaso es como un ganglio gigante, donde también hay desarrollo y exposición de los linfocitos, los linfocitos B fundamentalmente, a los antígenos, ¿sí? Y una estimulación para formación de plasmocitos y formación de anticuerpos. Por último, el timo, ¿sí? El timo, que también tiene una forma similar, digamos, tiene una médula, que es esta que está acá, en el centro claro, y tiene una corteza. Y la diferencia es que en el timo, fundamentalmente, vamos a ver desarrollo de los linfocitos T. De ahí viene el nombre de los linfocitos T por el timo, ¿sí? Esto es una forma de recordar algunos datos generales que son muy importantes para entender todo lo que vamos a hablar ahora acerca de las adenopatías, ¿sí?
Ahora, ¿cómo definimos qué es una adenopatía? ¿Cómo definimos este concepto de adenopatía? Fundamentalmente es el aumento del tamaño de uno o más ganglios linfáticos, ¿sí? Esa es la definición clara y concreta acerca de qué es lo que significa una adenopatía. Ese aumento de tamaño. Ahora, ¿cuál es el punto de corte? ¿Sí? Porque vamos a hablar de aumento de tamaño. Entonces, la próxima pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto significa grande para un ganglio? ¿No? Recordemos, acá hay otra foto de lo que hablamos de los ganglios linfáticos, zonas de drenaje, inguinales, axilares, cervicales, las más importantes. ¿Cuál es el punto de corte? Va a depender de esas áreas, fundamentalmente. En el área cervical, el punto de corte generalmente consensuado es de 1 centímetro. Lo normal es de 1 centímetro, en general. En el caso de los inguinales, y teniendo en cuenta que el área de drenaje de los inguinales es muy superior en cuanto a superficie a los axilares, y eso significa que están permanentemente expuestos a antígenos, y eso hace que en general la media del tamaño sea superior a lo de los cervicales y axilares, es alrededor de 2 centímetros. ¿Sí? 2 centímetros es lo que se establece como normal. Y en el caso de las cavidades, estamos hablando de mediastino y de retroperitoneal, fíjense en esta figura acá a la izquierda, mediastino, ¿sí? Y retroperitoneales alrededor de 1,5 centímetros. Tener más de estos tamaños no significa diagnóstico de enfermedad, significa que el ganglio está aumentado de tamaño. Eso no significa que la causa esté clara, ni tampoco que sea un ganglio de causa, digo, sobre todo pensando en las causas neoplásicas o malignas. El tamaño solamente nos va a establecer la reactividad del ganglio, ¿sí? Que el ganglio está realmente aumentado de tamaño solamente. O sea que podemos decir que es una adenopatía. ¿Está? Con respecto a la localización, es un tema que vuelve una y otra vez, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las adenopatías son localizadas. ¿Qué significa esto? Que están afectando un solo área. El 75% son localizados, ¿sí? Pero también pueden ser generalizados, es decir, pueden afectar 2 o más áreas. Esas áreas tienen que ser no contiguas, ¿sí? Eso significa 2 o más áreas no contiguas. 25% representan los generalizados, ¿sí? Con respecto a la localización supraclavicular, van a ver en todos los textos, en todas las fuentes de información que investiguen que los supraclaviculares son importantes. Habitualmente siempre se consideran patológicos, y habitualmente, desde el punto de vista semiológico, siempre hubo una relación entre la localización de los supraclaviculares y la causa de la adenopatía. En el caso de los supraclaviculares derechos, habitualmente la causa es mediastinal, es pulmonar o esofágica, y en el izquierdo, que es el famoso ganglio centinela o de Virchow, pensamos siempre en patología mamaria, gastrointestinal, o sea, vuelve a ser posible que el esófago esté jugando ahí un efecto, es decir, que el esófago puede drenar tanto el supraclavicular derecho como izquierdo, o el estómago u otros órganos gastrointestinales, gente urinario y la sarcoidosis. ¿Sí? Epitrocleares, mediastinales y retroperitoneales siempre se consideran patológicos, ¿sí? Siempre se consideran patológicos, al igual que los supraclaviculares. Es decir, que estas 4 áreas, supraclavicular, epitroclear, mediastinal y retroperitoneal, siempre hay que mirarlos con un poco más de sospecha, ¿sí? Cuando los encontramos. Eso no significa que en todos los casos los vamos a biopsiar. Después vamos a hablar un poquito más de la conducta, ¿sí? Con respecto a las causas. ¿Hay alguien que me quiera hacer una pregunta? ¿No? Bien. Con respecto a las causas, la mayoría, 80%, como hablábamos que la mayoría son localizados,
la mayoría de las adenopatías, 2/3, ¿sí? 2/3 de las adenopatías son reactivas, significa que son inflamatorias. Es decir, que los ganglios en realidad están cumpliendo su objetivo, están aumentados de tamaño porque no están, de alguna manera están respondiendo a un estímulo inflamatorio. ¿Sí? El 80% de las reactivas se dan en menores de 30 años. Es decir, que si vos tenés un ganglio, ¿sí? O varios ganglios inflamados, o aumentados de tamaño, mejor dicho, si el paciente es menor de 30 años, tenés una posibilidad de un 80% de que sean reactivos. Esto es muy importante. Digamos, básicamente esta relación causal con la edad va disminuyendo, ¿sí? A medida que vamos aumentando, las causas neoplásicas también aumentan, por supuesto. Son de 1/3, pero van aumentando con la edad, y después de los 50 años representan más de la mitad, son un 60%. Por eso las causas siempre están relacionadas, por supuesto, con el paciente, la edad del paciente y las comorbilidades. Y acá tenemos una famosa tabla, ¿sí? Que la van a ver en todos lados, en todos los textos que ustedes lean, van a ver esta tabla gigante llena de causas. La verdad que es como para repasarla, no es para estudiársela de memoria, pero es básicamente, fíjense la cantidad de causas que hay. Esto es muy importante relacionarlo realmente con la frecuencia de cada patología y fundamentalmente con la edad y la localización, como hablábamos antes. Fíjense, las infecciosas están primeras en la tabla, virales, bacterianas, hongos, parásitos. Enfermedades hematológicas, por supuesto, los linfomas, las leucemias, enfermedades autoinmunitarias, las más importantes, la artritis reumatoide, el lupus, ¿sí? Otras enfermedades malignas, sobre todo los tumores sólidos, enfermedades de causa desconocida como la sarcoidosis, la amiloidosis, ya se sabe por qué, no sé por qué esto está mal, y fármacos, muy importante los fármacos, no tanto por la frecuencia en la que los generan, pero siempre para tenerlos en cuenta, sobre todo porque hay fármacos frecuentes acá como el halopurinol, el atenolol, los priles como el captopril, y algunos anticonvulsivantes como la fenitoína, carbamazepina, que pueden ser frecuentes de encontrar, y obviamente no son frecuentes como causas de adenopatías, pero siempre hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Después hay otras enfermedades que son más raras, ¿sí? Actualmente el Kawasaki se está viendo mucho, sobre todo en niños expuestos al COVID, al coronavirus, pero bueno, en general el Castleman y demás son raros. ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo estudiamos las causas en cada uno de nuestros pacientes? Bueno, fundamentalmente todo empieza como siempre por el interrogatorio, ¿sí? El interrogatorio, ya hablamos de la edad, ¿sí? En pacientes jóvenes, menores de 30 años, ya dijimos que 2/3 del 80% de esos pacientes tienen como causa de adenopatías causas inflamatorias, y después de los 50 años el 60%, y a medida que vayamos aumentando la edad es cada vez mayor, las causas neoplásicas. Antecedentes patológicos, es muy importante recabar datos acerca de los antecedentes patológicos. Si nuestro paciente nos refiere a alguna de las patologías que ya vimos como antecedentes, linfomas, leucemias, tumores sólidos, enfermedades reumatológicas, etcétera, bueno, obviamente que vamos a pensar en que el paciente puede tener alguna recaída de su enfermedad de base. Muy importante recabar ese dato. Antecedentes tóxico-medicamentosos. Cuando hablamos de medicamentosos, ya vimos la lista de medicamentos que pueden generar, en teoría, por lo menos, adenopatías, por lo tanto lo tenemos que tener en cuenta, pero esos medicamentos también se pueden referenciar a antecedentes patológicos que el paciente no recuerda. Y los tóxicos son importantes fundamentalmente por el caso del alcohol, por ejemplo, por la hepatopatía, y la relación que tiene la hepatopatía con la esplenomegalia, ¿sí?
Con respecto a los antecedentes familiares, muy parecido a los antecedentes patológicos, los antecedentes familiares nos pueden referenciar alguna patología que sea más prevalente en esa familia y pueda estar relacionado con la adenopatía. Y social y conductual, viajes, fundamentalmente por las infecciones, ¿sí? Contactos con animales, van a ver ahí en la lista el arañazo de gato, es una de las causas frecuentes de adenopatías, contacto con enfermos, ¿sí? Y por supuesto los contactos sexuales con lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Las ETS, por supuesto, son causas importantes de adenopatías. En el examen físico, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? De los ganglios, ¿no? El tamaño, ya vimos la importancia del tamaño, ya de hecho en la definición de adenopatía el tamaño es fundamental, ¿sí? La consistencia es duroelástica, ¿sí? Del ganglio. Recuerden que una buena referencia para entender la consistencia de un ganglio es palparse la eminencia tenar, ¿sí? La eminencia tenar, acá, ¿sí? La consistencia de la eminencia tenar es parecida a la del ganglio, o sea que ahí tienen una referencia de cómo tiene que ser un ganglio. Obviamente que si el ganglio es duro pétreo, eso ya te está marcando una patología clara, ¿sí? Es anormal. Los signos de flogosis, es decir, de inflamación, ¿sí? La tétrada de Celso, que el ganglio esté inflamado, esté aumentado de tamaño, edematoso, ¿sí? Rojizo, caliente, ¿no? Son todos también signos importantes. El dolor e incluso la aparición de fístulas con o sin descarga son datos importantes, estos que nos asocian habitualmente a un proceso inflamatorio / infeccioso, pero que no descartan necesariamente la subyacencia de alguna patología neoplástica. Ojo con eso, puede haber una neoplasia abajo sobre un ganglio infectado, ¿no? Pero en general los signos de flogosis, los ganglios calientes, le decimos nosotros, a diferencia de los fríos, los ganglios que duelen, habitualmente están más asociados a procesos inflamatorios / infecciosos. Y áreas de drenaje, cuando hablo de áreas de drenaje, me estoy refiriendo a las áreas de drenaje que les mencioné en un comienzo, cuando les hablaba de los ganglios cervicales, de los ganglios axilares, inguinales. Siempre tenemos que revisar muy meticulosamente las áreas de drenaje para detectar alguna causa evidente de esa adenopatía. Es muy importante revisar las fauces, revisar las amígdalas, revisar la nariz, revisar la zona genital, la zona perineal, las axilas, por supuesto, porque realmente encontramos muchas causas relacionadas con la patología a veces con las causas claras de adenopatías que de otra manera obviamente no las vamos a detectar. Y la tendencia a la conglomeración, es decir, a la coalescencia, a la unión entre los ganglios y a la formación de grandes masas. Eso es siempre patológico y siempre nos hace pensar en la posibilidad de que sea neoplásico, al igual que la adhesión a planos profundos. Cuando movemos nuestra mano sobre el ganglio y el ganglio no se mueve con la mano, queda adherido a los planos profundos, eso también claramente demuestra la agresividad de la patología de base, que no siempre es neoplásica, a veces puede ser infecciosa, pero bueno, cuando hay adhesión o conglomeración, lo primero que pensamos es en la posibilidad de que sea una enfermedad maligna. Acá vemos focos, como les decía, frecuentes, las fauces, las amígdalas con placas, una enfermedad periodontal, ¿sí? Un absceso, en este caso, un absceso perianal, y no se olviden de causas básicas como los piojos, ¿sí? Que están acá y que pueden generar pequeñas heridas en el cuero cabelludo, en la zona de la nuca, en el cuello, que pueden favorecer, por supuesto, infecciones menores que generan adenopatías. Generalmente las adenopatías de los piojos son retroauriculares, ¿sí? Eso es lo más frecuente.
Y como diagnósticos diferenciales, hay muchos, ¿sí? Acá vemos el quiste tirogloso, ¿sí? Que es muy parecido a un ganglio grande. Acá vemos un quiste branquial. Acá vemos un lipoma. Acá vemos un quiste sebáceo. Fíjense qué parecidos son todos, ¿sí? Acá vemos una hernia, en este caso inguinal. Y acá vemos una tuberculosis ganglionar. En realidad son todos muy parecidos. La única forma de por ahí de diferenciarlos o de definir las patologías en muchos de estos casos es con la biopsia, ¿no? Por eso acá vamos a establecer un algoritmo de conducta para las adenopatías. Si nos queda claro el diagnóstico, ejemplo, encontramos un área de drenaje con una patología inflamatoria clara o infecciosa, el diagnóstico está claro, lo único que nos queda es el tratamiento. Eso está claro. Ahora, el problema es cuando no tenemos un diagnóstico claro. Cuando no tenemos un diagnóstico claro, podemos hacer un seguimiento, ¿sí? Dependiendo del tamaño y de las características de los ganglios y los antecedentes patológicos del paciente. Si nosotros tenemos un ganglio de gran tamaño o tenemos una alta sospecha de enfermedad maligna, obviamente el próximo paso es la biopsia, no el seguimiento, ¿sí? Y de hecho, el seguimiento puede terminar en la biopsia. Este seguimiento es dependiente fundamentalmente del criterio médico, el criterio del sentido común, pero ya les digo, cuando no encontramos un foco de drenaje claro, no encontramos una causa clara, tenemos antecedentes importantes en el paciente que nos hacen sospechar la posibilidad de neoplasias, o tenemos una alta sospecha de neoplasias, obviamente el próximo paso es la biopsia, ¿sí? Si van a tomar biopsia, ¿sí? Este es un dato que se tienen que llevar a la casa, si van a tomar biopsia, siempre tiene que ser excisional. No hagan punciones con aguja fina, ¿sí? Eso es una recomendación muy importante. Si van a biopsiar un ganglio, que la biopsia sea excisional, ¿sí? Es fundamental. Esto es, si se quiere, el mensaje más importante que les quiero dejar. La biopsia por aguja fina no sirve en ganglios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el material que podemos recoger es mínimo, son muy pocas células, por lo tanto, desde el punto de vista anatomopatológico, realmente no les sirve al patólogo, no les va a definir nada. Lo único que van a hacer es perder 10, 15 días hasta que el patólogo le diga, mire, esto es un proceso compatible con un proceso linfoproliferativo, nada más, pero nunca le va a dar un diagnóstico. Por eso, si van a tomar biopsia, siempre tiene que ser una biopsia excisional. Eso significa sacar o todo el ganglio o un pedazo del ganglio, ¿sí? Una porción del ganglio, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, este es el momento para hacerla, gente. ¿Dudas, preguntas? Profe, usted dijo que los ganglios supraclaviculares no se biopsiaban siempre. ¿Cuándo se biopsia? Quiero decir, tener un ganglio supraclavicular no es una indicación directa de biopsia. Eso es lo que les quise decir. Si vemos que el ganglio supraclavicular tiene 1 centímetro o menos y no se modifica su tamaño a lo largo del tiempo y tiende a desaparecer, obviamente no es necesario biopsiarlo, eso es una indicación de seguimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede estar relacionado con algún proceso inflamatorio menor. Ahora, si ese ganglio supraclavicular, que siempre lo vamos a mirar con cierta desconfianza, vemos que aumenta de tamaño, obviamente lo primero que tenemos que hacer es biopsiarlo en ese caso. Lo que yo quise decir es que si tenemos un ganglio pequeño supraclavicular, no es una indicación directa de biopsia. Es decir, que a pesar de que se considera que todos los ganglios supraclaviculares son patológicos, no en todos los casos tomamos biopsia. Otro ejemplo de esto puede ser que tengo un ganglio supraclavicular y en un paciente con una leucemia linfocítica.
no tengo ninguna necesidad de hacerle una biopsia al ganglio supraclavicular, salvo que sospeche que tengo una enfermedad gastrointestinal o genitourinaria, etc., aparte de la leucemia. ¿Sí? Ese es otro ejemplo. No sé si te queda claro. Sí, gracias. Profe, yo tengo una duda. ¿El seguimiento que se hace cuando no se sabe la causa, se sospecha capaz algo infeccioso, pero no se encuentra un foco? Sí. ¿Durante cuánto tiempo es y con qué? ¿Solo con la observación del paciente? Vamos a volver a la diapositiva de las causas, ¿sí? Generales. Obviamente no están todas las causas acá, pero son las más importantes, ¿sí? Imagínate vos que tenés, por ejemplo, sospecha de una enfermedad viral, ¿tá? Vos te vas a encargar en el próximo paso que vas a hacer de pedir una serología viral, ¿sí? No vas a ir a biopsiarlo al ganglio. Eso es lo que te quiero decir. Sabés que el 75% de las enfermedades infecciosas, como las virales, van a ser generalizadas. Es decir, que vas a tener dos áreas o más no contiguas. Si vos no tenés una causa clara, un foco claro, vas a ir a pedir, por ejemplo, una serología para citomegalovirus, una serología para Epstein-Barr, ¿sí? Vas a pedir antígeno de hepatitis B, antígeno de hepatitis C, HIV, no es que te va a quedar cruzado de brazos esperando a ver qué pasa, ¿sí? Si vos sospechás, por ejemplo, si el paciente te refiere que ha tenido dolores articulares, que se le han inflamado las articulaciones interfalángicas en las manos o en los pies, bueno, no, tampoco, también vas a ir a estudiar, por ejemplo, y tratar de descartar la artritis reumatoide, vas a sacar placas, radiografías de ambas manos, de ambos pies, vas a pedir factor reumatoide, ¿sí? Te vas a ir a las guías para ver justamente el diagnóstico. En general, la mayoría de los libros que ustedes pueden tener acceso de semiología, los tiempos de control, digamos, sin hacer ningún estudio invasivo, son alrededor de 4 o 6 semanas. ¿Sí? Vas a encontrar eso. Un mes, 2 meses. Generalmente vas a ir controlándolo al paciente. Lo que le decimos es, bueno, hay un ganglio, hay una adenopatía, no sabemos cuál es la causa, podemos pedir algún estudio complementario para descartar esto, si lo consideramos necesario, y si vemos que los estudios complementarios nos dan normales, lo que vamos a decirle al paciente es, bueno, venga dentro de un mes, le vamos a hacer un control, un examen físico, o en el caso de las adenopatías que son retroperitoneales o mediastinales, le vamos a hacer un estudio por imagen, nuevamente, una tomografía, generalmente lo que más usamos, una tomografía con contraste endovenoso, y vamos a ver qué evolución tiene, en cuanto sobre todo al tamaño, al comportamiento que tuvo ese ganglio en el transcurso de ese tiempo. Un mes, 2 meses, depende, ya te digo, de la sospecha que tenga. Bárbaro. ¿Sí? Profe, los ganglios de causa inflamatoria no se tratan, ¿no? O infecciosas. Se van a tratar, vamos a tratar la enfermedad de base. El ejemplo que yo te mostraba acá adelante, mirá. El ejemplo que te mostraba de este señor que tiene, bueno, esto ni hablar, ¿sí? Abscesos, amígdalas. El señor que tiene, por ejemplo, la tuberculosis ganglionar o el quiste sebáceo. Bueno, el quiste sebáceo no es un ganglio, pero este que tiene la tuberculosis ganglionar. Obviamente acá la solución no va a ser sacarle el ganglio, ¿sí? Acá la solución va a ser tratar la tuberculosis. Lo importante en estos casos es tener la sospecha, sobre todo en un área endémica como la nuestra, de que un ganglio inflamatorio puede ser causado por el bacilo de la tuberculosis, ¿sí? Entonces, digo, en el caso de los ganglios inflamatorios, el objetivo siempre va a ser el tratamiento de la enfermedad de base. Por eso, tener un ganglio, como yo le digo muchas veces a mis pacientes, tener un ganglio aumentado de tamaño no es anormal.
De hecho, el ganglio aumenta de tamaño para cumplir su función. Por eso tener una adenopatía no es igual a tener una enfermedad grave, o no es igual a tener un ganglio que funciona mal. Todo lo contrario, a veces la adenopatía implica justamente un ganglio que está cumpliendo con su objetivo funcional, que es atacar a un patógeno, por ejemplo, externo, que nos está tratando de enfermar, ¿sí? Entonces, es importante tener este concepto. El ganglio en sí, la adenopatía en sí, no es igual a enfermedad. Es solamente un hallazgo semiológico que puede estar implicando, ¿sí?, que el paciente esté enfermo, y por eso es importante saber interpretarlo bien. Y fundamentalmente tratar de encontrar la causa que generó ese aumento del ganglio, no tanto para curar el ganglio, sino más bien para curar la enfermedad de base. Y ese es el concepto que ustedes se tienen que llevar a la casa. Que este ganglio no se nos pase, o no lo diagnostiquemos como tuberculosis y el paciente después termina haciendo una tuberculosis biliar y se termina muriendo con una tuberculosis meningia y se termina muriendo por una tuberculosis y contagiando a toda la familia. Digamos, de ahí viene la importancia del estudio de los ganglios. Fíjense que yo soy hematólogo, les tendría que estar hablando quizás de linfomas, leucemias, pero justamente el objetivo de este seminario es que ustedes aprendan a interpretar la relevancia, que aprendan a interpretar el significado, ¿sí?, de la aparición de estas adenopatías y cómo abordarlas. Entonces, un ganglio inflamatorio, concepto, tratamiento de enfermedad de base, ¿no? ¿Alguna duda más? Acá está el algoritmo. Obviamente, si vos tenés el diagnóstico, viene el tratamiento, no de la adenopatía, sino de la enfermedad de base. Cuando tratemos la enfermedad de base, el ganglio va a ir reduciendo su tamaño hasta que sea nuevamente no palpable. Generalmente eso demora muchos meses. Eso es otro concepto importante. Un ganglio puede estar aumentado de tamaño meses. Entonces, no desesperen si un paciente tiene un ganglio de 2 centímetros en el cuello, y porque justamente ustedes mismos van a ponerse ansiosos y lo van a poner ansioso al paciente. Si un paciente tiene un ganglio de 2 centímetros en el cuello y demora mucho en reducir su tamaño, pero no aumenta, ¿sí?, eso es completamente habitual, ¿sí? A veces demora muchos meses en reducir su tamaño el ganglio, ¿sí? Hay que tenerle paciencia. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? No, profe. Bueno, chicos, esto sería el final, entonces. Nos estamos despidiendo, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, Bueno, gracias. Gracias. Gracias, profe.